Dios dispone el caminar, dispone el querer como el hacer, dispone que nosotros caminemos en el sendero que Él nos ha puesto a nosotros, que es el camino correcto. Pero a veces nosotros tomamos unas decisiones erróneas y nos encaminamos en donde nosotros creemos y deseamos estar. A veces por capricho, a veces porque nosotros nos pesa el hecho de que nos direccione, y el hecho de sentirnos controlados nos pesa. Y pensamos que por nuestras propias decisiones podemos ser libres. Pensamos que por nuestro propio entendimiento es el mejor camino que nosotros podemos escoger. En vez de consultarle a Dios, en vez de decirle: Padre, háblanos por medio de tu palabra, por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios, que siempre nos ha estado acompañando, y esa es la última que buscamos respuesta. Y Dios me estuvo exhortando en el proceso de buscar cómo iba a encaminar esta prédica, porque en sí es muy centrada a dar una información. Y yo dije: Dios, direccióname para que yo pueda llegar a los corazones de las personas, así como tú llegaste por medio de esto a mi corazón. Y fue una introspección fuerte, porque me hizo pensar que de verdad yo estaba buscando a Dios a lo último. Que la respuesta que siempre estaba buscando, basado en mi entendimiento, basado en lo que me decían las demás personas, porque asumía que las demás personas sí tienen un conocimiento, tienen una forma de ver el mundo totalmente distinto, pero es que yo necesito, es la forma de ver de Dios, por medio del Espíritu Santo, es la comunión con Dios todos los días, por medio del meditar la palabra, pero no solamente el meditar la palabra, es entenderla, es hacerla vida en uno mismo. Entonces por eso la decidí buscar y la dejé como la brújula y el mapa. ¿Por qué la brújula y el mapa? La palabra fue inspirada por Dios, ¿sí? Dada a los hombres para redarguirnos y mostrarnos su verdad a través de la interpretación y revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros entendemos de que de verdad esta es la palabra de Dios? Y es porque a cada uno nos da lo que nos necesita. Nos da, por medio de la revelación del Espíritu Santo, a cada uno de nosotros una palabra infundida del Espíritu, que nos mueve los cimientos, que nos hace entender que de verdad no somos nosotros, es Dios por medio de nosotros en muchos aspectos de nuestra vida. Dios me hizo ser ejemplo. Antes no lo era. ¿Por qué? Porque estaba enceguecido. Y me hizo entender que las demás personas que están alrededor mío siguen el ejemplo que yo estoy llevando, ¿cierto? Porque yo infundo el Espíritu. Yo infundo la brújula, y el mapa en sí consiste en que la brújula es el Espíritu Santo y el mapa vendría siendo la palabra de Dios. Un direccionamiento sin entender el camino que nosotros queremos recorrer es un direccionamiento erróneo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a direccionar por el camino correcto. Entonces Dios me está intentando encaminar, y yo le decía a Dios en el transcurso de estos días: por favor, dime porque estoy perdido, oriéntame, llévame por el sendero que tú quieres que camine, y hazme entender lo que tú quieres que yo diga en este día. ¿Sí? Y me mostró en el versículo de 2 de Pedro 1, 20-21, que ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea, viene del Espíritu. No es, pero por medio de las personas, ¿sí? En este caso fueron los profetas.
porque los profetas no han tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que la Biblia haya sido escrita por personas, fue inspirada por Dios. ¿Sí? Pero en el transcurso, así como los mapas, hay muchas formas de llamar a un mapa, cartografía, bueno, en sí lo que se puede nombrar como mapa, relacionan al mapa, ¿cierto? Pero la Biblia también tiene otros tipos de nombres, como la palabra de Dios, las escrituras, los textos, las sagradas escrituras. Es importante entender que va a un mismo contexto, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo por medio de las escrituras, hablándonos a cada uno de nuestros corazones en dar una revelación. Entonces es inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Mejor. Es inspirada por el Espíritu Santo y nos guía. A veces queremos transitar por el camino estrecho, a veces queremos transitar por el camino amplio, a veces queremos subir, a veces queremos bajar, a veces queremos hacer cosas que nosotros queremos. Pero ¿cómo entendemos que de verdad es el caminar que nosotros necesitamos caminar? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la brújula. Me posiciono, miro la brújula y digo, mi norte, voy para mi norte. El Espíritu de Dios, la revelación del Espíritu, lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios me dice que es lo que necesito para mí. ¿Sí? ¿Y cómo transito ese caminar? Por medio de las escrituras, por medio de un mapa. A veces pensamos que el camino más amplio es el mejor, el que no tiene absolutamente ninguna deformidad, el que está completamente plano y que yo no me voy a tropezar si cierro los ojos y camino en línea recta. No va a haber ninguna complicación. Pero a veces Dios nos hace transitar por el camino estrecho. Nos dice, papito, no vas por acá, vas por este lado y sigue caminando. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros necesitamos. Dios de pronto nos está formando el carácter, nos está cambiando nuestra forma de pensar, está moviendo nuestros cimientos y dice, Santiago, estoy formando una persona para cosas grandes, cosas que ni siquiera tú conoces. Y yo sentía que me estaba moviendo los cimientos porque yo a veces cojo la palabra de Dios y digo, esta parte de la palabra no la necesito y cojo y desecho esa palabra. Que Dios redime mis pecados, que Él es bueno, la dejo. Me encamina, me funciona. Él me ama, me funciona. Él ser esforzado y valiente, me funciona, pero yo comienzo a sacar cada una de las palabras que no necesito. Porque esa Biblia no me funciona al comienzo. No me funciona, este pedazo no me funciona. Él exhorta, no, a mí no, ¿quién le gusta que lo exhorte a uno? Él redarguye, yo no quiero que me redarguya. Y a veces nosotros manipulamos el contexto de la palabra a nuestro acomodo. Buscamos que la palabra sea dulce, gentil, amorosa, fácil, un camino que yo no me vaya a tropezar, que yo no me vaya a caer, que no esté lloviendo, que no me afecte en absolutamente nada. Y la palabra no es así. La palabra, la escritura, la palabra de Dios tiene un contexto más profundo, hacernos una introspección. Analízate, Santiago, y mírate a ti mismo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué te hace falta para llegar a la estatura de ese hombre perfecto que fue Cristo? ¿Qué te hace falta para ser ejemplo? ¿Qué te hace falta para transmitir ese Espíritu Santo
a las demás personas que te están rodeando, porque no eres solo tú, son las personas que te rodean. Tú te impregnas de las personas, del estilo de vida de las personas que te rodean. Por eso las personas que están rodeadas del Espíritu, ese Espíritu se vivifica. Pero es importante que no cambies la palabra de Dios a tu acomodo. Es importante que te dejes exhortar porque Dios necesita que cambies algo en tu vida. Te dejes instruir porque Dios necesita enseñarte para que cuando llegue el momento de que enseñes, enseñes. Y necesitas librarte de esos bloqueos visuales, esos bloqueos mentales, porque Dios necesita hablar directamente a tu corazón. Dios necesita hablarte, pero es que a veces nosotros tenemos la brújula y la intentamos manipular, ¿cierto? Una brújula, el funcionamiento de la brújula, indica el norte porque la polaridad de la Tierra, el norte siempre va a apuntar por la carga magnética que tiene, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que la Tierra es un imán y la brújula funciona para indicar cuál es el norte, siempre al polo norte. Por eso el nombre del polo norte, ¿sí? Si tú colocas una brújula y el norte está apuntando hacia arriba y tú colocas un imán, el deseo de querer hacer las cosas como yo quiero, ¿cierto? Y lo acercas al norte y lo mueves, el norte se te va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos manipular el norte. No manipules el norte, no manipules la dirección que Dios quiere llevarte. ¿Sí? Es importante ser sensibles a la palabra de Dios. Importante empaparse de lo que Él nos dio. Esta es una herramienta, un medio, un camino. Y Él nos dejó cosas tanto como sucesos buenos como sucesos malos de lo que aconteció en la historia y lo que aconteció en el proceso del caminar de cada uno de los profetas, de cada uno de los que escribieron estas palabras. Pero es importante que también aprendamos de los errores de ellos, que es importante que también aprendamos de lo bueno que pasó de ellos. Es importante empaparnos de esa presencia del Espíritu que ellos experimentaron por obra y gracia del Espíritu Santo, pero nosotros podemos aprender de ellos y poder llevarlo y hacerlo obra en nosotros. ¿Y por qué escogí el mapa y una brújula? Nuestra vida es un camino, ¿sí? Un camino que estamos transitando, pero para poder llegar a la meta que Dios nos impuso a nosotros, el lugar a donde debemos de ir, debemos tener una guía. La guía la tenemos, ¿cierto? La guía está, siempre ha estado con nosotros, yo creo que desde antes de que Egipto estuviese hasta ahorita formándose, mucho antes, pero siempre ha estado esa herramienta, siempre ha estado la escritura, siempre ha estado la palabra impartida, escrita desde hace mucho tiempo. Nosotros debemos ser fieles a ella y siempre nos va a llegar la respuesta adecuada, la respuesta correcta. Siguiente, Gabrielito, por favor. Entonces, entrando en tema, porque la brújula, como decía, la brújula vendría siendo el Espíritu Santo, el mapa vendría siendo la palabra de Dios, y por medio de las dos, esa sinergia entre las dos, nos encaminamos. Sabemos cuál es el camino que debemos de correr, cuál es el camino que no debemos de correr, obviamente entendiendo de que la palabra no la podemos tener a nuestro acomodo, y es una palabra que siempre va a hablarnos directamente a nuestro corazón, a nuestro espíritu con E minúscula, porque es necesario entenderla y hacer la vida en nosotros. ¿Por qué es importante la unión entre el mapa y la brújula? Como lo estaba diciendo, el mapa te muestra el camino y la meta a cuál llegar, ¿cierto? La brújula te ubica para escoger el camino correcto. Ten en cuenta que muchos caminos conducen a Roma, pero no todos son convenientes para nosotros, ¿cierto?
Solamente hay que caminar en Cristo, en la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Siguiente, Carlitos, por favor. Gabrielita. Entonces, me puso a pensar, pues, la misión y la visión de la iglesia en un contexto amplio, ¿sí? La misión, establecer el reino de Dios en las familias de la tierra, o sea, en todas las naciones. ¿Cómo establecemos la palabra de Dios si nosotros no sabemos cuál camino debemos de transitar? ¿Cierto? Si nosotros no sabemos lo que nos muestra la palabra, que debemos tener los espíritus, el fruto del espíritu, que necesitamos ser ejemplo para las demás personas, que es importante que nosotros debemos de transmitir, que es importante que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, que es importante que debemos de tener en nuestra mente, que debemos de meditar la palabra de Dios, que debemos estar en constante comunión con Él, a pesar que las circunstancias y las situaciones nos impidan seguir ese caminar, porque absolutamente nada nos impide estar en comunión con Él. Es nuestro bloqueo mental, es nuestra ceguera, es nuestro impulso a desobedecer. Nosotros desobedecemos por capricho. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, no audiblemente, nos habla directamente a nuestro corazón: Santiago, no vaya por ese camino porque lo pueden estar robando. Y ando por el camino, sabiendo que hay otros caminos que yo puedo transitar sin necesidad de que me afecte física y emocionalmente. No sé, Dios siempre pone el camino correcto, porque la respuesta de Dios siempre llega no en el tiempo que nosotros deseamos, sino en el tiempo que Él lo desea, sino el tiempo de Dios. Nosotros no conocemos el tiempo de Dios, el tiempo de Dios puede ser distinto al de nosotros, pero es a un tiempo perfecto, cuando nosotros lo necesitamos. Y por eso entró la parte de establecer el reino de Dios y las naciones y impartir ese conocimiento. Debemos disipularnos. ¿Cómo nos disipulamos? Entendiendo cómo se emplea este mapa, conociéndolo. Yo no voy a transitar este camino porque este camino es escabroso, pero tiene un final en el que yo voy a estar excelente, voy a estar bien, y Dios quiso de esta forma. Pero transito por el camino amplio, paso por una cordillera y en un momento a otro, pum, se estrecha, me toca pasar por 3, 4 cordilleras y bajo. Y nunca llego a la meta que Dios quiso para mí. ¿Por qué? Porque decidí transitar por un camino que no debía de transitar. ¿Sí? Pero ¿cómo entendemos el camino correcto? Entendiendo la palabra de Dios. ¿Cierto? Él dispuso la palabra de Dios dispuso una parábola en Marcos 12, la voy a contextualizar. Es la parábola de los labradores malvados, ¿sí? En el cual el padre tenía una viña de vino y llegaron los labradores. Los labradores necesitaban trabajar, necesitaban producir, entonces el padre dispuso la viña para que ellos pudieran producir y trabajar la tierra, ¿cierto? En ella, el padre se fue, los labradores se quedaron ahí, trabajaron la tierra, y en el momento que ya estaba el momento de cegar esa vid, esas uvas, el padre dispuso a sus trabajadores para que fueran a recoger esa vid. Los labradores de maldad cogieron y apedrearon a la persona que mandó el padre y se devolvieron. El padre dijo: vamos a mandar otra vez a otra persona. La otra persona llegó ante los labradores creyeron
que era muy fácil, lo volvieron a apedrear y lo devolvieron. Pasó otra vez, la siguiente persona lo mataron. Después mandó a 2 personas, uno lo mataron y el otro apedrearon y lo devolvieron. Y el padre dijo, voy a mandar a mi hijo, a él lo van a tener que respetar. ¿Sí? Y lo mandó. Vaya, mijito, que allá va a recoger la vid. Y los labradores dijeron, no, acá lo matamos. Lo matamos, nos quedamos con el viñedo, nos quedamos con todo, y él no va a tener opción. Y en Marcos 12:10 dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entrando en contexto, el Padre es Dios, el Hijo es Cristo. Las personas que están mandando el Padre vendría siendo los profetas, y los labradores mandados en ese momento eran los que dirigían al pueblo de Israel en ese contexto histórico. Y David vendría siendo, pues, obviamente Jerusalén y los gentiles, nosotros. Ellos mataron a Cristo. Mataron a Cristo, pero aún así el Padre fue misericordioso con ellos y fue misericordioso con nosotros. Nos entregó el entendimiento por medio del Espíritu Santo. Hizo perdonar nuestros pecados, a pesar de que los labradores mandados escogieron el camino incorrecto. Y el conocer y transitar ese camino nos ayuda a nosotros a no desviar nuestro camino, no caer en los mismos errores que ellos. Intentar escuchar la palabra de Dios por medio de la revelación a través del Espíritu. No debemos de ser impacientes, no debemos de afanarnos. Dios da esa palabra y tarde o temprano se va a cumplir. Pero lo único que nos queda a nosotros, es creer en su palabra. Si nosotros no creemos en la palabra de Dios, a pesar de que nos la dio, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desesperar. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Es Dios y siempre ha sido Él. Y es importante entender que así como existe la palabra de Dios, también existen otras palabras que van a intentar obstruir ese camino. Van a haber otros mapas que pueden tener una doctrina no adecuada, un camino que no existe, un sendero que no es el adecuado, pero nosotros estamos buscando en mapas erróneos. Estamos buscando en entendimientos totalmente erróneos. El único que da el entendimiento es nuestra comunión en Cristo, nuestra comunión, la palabra, estar ahí. Siempre está presente para nosotros. No nos quedemos ciegos por el simple hecho de no voy a ver, Dios, no quiero ver, y si no lo veo nunca pasó. No. Van a haber brújulas distintas que van a tener un norte totalmente distinto, pero Cristo murió por nosotros y nos entregó la brújula verdadera. No intentemos opacar esa brújula verdadera que está dentro de nosotros por medio de otras brújulas que nos van a mostrar un sendero, un norte totalmente distinto, y nos vamos a encaminar en un proceso totalmente distinto al que Dios nos impuso a nosotros. Nos va a doler, nos va a lastimar, nos va a generar tantas heridas y tantas cicatrices que al momento que Dios quiere encaminarnos de verdad en el camino, nosotros vamos a durar, vamos a decir, no, vamos a durar en el caminar. Y el caminar es solo uno, Él. Dios nos impuso el conocer la palabra, ¿cierto? ¿Cómo vamos a discipular si de verdad no conocemos pues la herramienta que nos ha
dado a nosotros para que otras personas entiendan el camino correcto, ¿cierto? El sendero que nosotros debemos de transitar y enseñarle a las otras personas. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? El Antiguo, esto es más una información, pero el Antiguo y el Nuevo Testamento está dividido en dos partes. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y está dividido en 5 secciones, ¿cierto? Esas 5 secciones está la ley o los Pentateucos, los históricos, los libros poéticos, los proféticos mayores y menores, los profetas mayores y menores. Y el Nuevo Testamento, los bibliográficos, libros históricos, cartas paulinas, los generales y los libros proféticos. ¿Por qué los estoy nombrando? Porque la herramienta que Dios nos ha impuesto, la herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros enviemos el Evangelio, es importante conocerla. Porque ¿cómo vas a dar el Evangelio de verdad si no sabes en dónde están, cómo está seccionado, cómo está instruido, cómo tú puedes llevar el Evangelio a las demás personas y puedan entenderla? ¿Cierto? Primero tienes que conocer el contexto, primero lo que tiene en sí la palabra de Dios. Si tú sabes lo que tiene la palabra de Dios, vas a saber cuál es el caminar que debes de llevar, cuál es el sendero que debes de transitar y cómo debes llegar a los corazones de las demás personas, porque por medio del Espíritu Él te va a permitir conocer y sentir lo que otras personas necesitan en ese momento saber para su vida, esa palabra de verdad, esa palabra que les va a cambiar su contexto a 180 grados. Le estás diciendo, no tienes que transitar por este camino, el camino está equivocado, tienes que coger el camino del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a llevar a un sendero completamente correcto. Pero obviamente a nosotros no nos gusta que nos digan, no, estás equivocado, no, Santiago, estás hablando mal, no, estás siendo altanero, estás siendo una persona completamente distinta a lo que de verdad prometiste llegar a ser, que ser la persona de la estatura y del hombre perfecto. Y ese siempre ha sido nuestro objetivo principal, ¿no? Llegar a ser el hombre adecuado, ese hombre perfecto, ese hombre que habla las Escrituras, intachable, que transmite el Espíritu, que lleva a conocer a Cristo con tan solamente caminar, sentarse y decir hola. Y es muy complicado, ¿no? Es muy complicado cambiar esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a ver los ejemplos y los espejos erróneos. Uno le echa la culpa a todo lo que ha vivido, a todo lo que le ha hecho cambiar ese corazón puro que tuvo desde el inicio. Porque obviamente cuando nosotros nacemos inocentes, nacemos en ese caminar adecuado que Dios impuso, pero por medio de ejemplos equivocados, por medio de enseñanzas equivocadas, por medio de conocimientos equivocados, que no estaban encaminados en la revelación de la palabra, en el Espíritu, transitamos por senderos que no debimos de transitar. Y a veces surgen esos temores de que más adelante va a haber un precipicio y estoy a ese borde del precipicio y yo digo, todo lo que tuve que transitar y todo lo que me llevó para llegar a este punto tuvo que ser para algo. Todavía tengo la posibilidad de o lanzarme al precipicio
o caminar a un sendero totalmente distinto, y que las personas que estuvieron caminando por los mismos pasos que yo estaba caminando no lleguen a ese precipicio y se lancen porque no tienen la revelación adecuada. Tú puedes conocer a la persona que está pasando por lo mismo que tú estás pasando. La única diferencia es que esa persona no ha tenido la posibilidad de conocer lo que de verdad es necesario para él. Él no va a lanzarse, tú no vas a lanzarte porque ya tienes el conocimiento adecuado y tú ya sabes que si te lanzas te vas a romper una pierna y te va a doler. Puedes caminar por este camino y las personas que estén a tu alrededor, que sabes que están pasando por ese mismo camino, les dice, amigo, es por acá, es por acá. Pero es más peligroso saber que la persona está caminando por ese mismo camino y tú no le dices nada. Vas a saltar. Y tú lo único que haces, ya que estás caminando en el camino adecuado y lo ves ahí y no eres capaz de decir una palabra de, amigo, no es por ahí, ven conmigo, ese es este camino. Y lo ves saltar. Es muchísimo más complicado. Y Dios por ese momento que yo tenía la revelación, tenía la palabra de verdad que cambió mi corazón en un proceso y en un caminar bastante fuerte con mi familia, mis amigos. Y hubo un momento que yo pude haberle dicho a un conocido amigo mío de que no se lanzara y que no sufriera lo que estaba sufriendo en ese momento, que hasta hace poco pude hablar con él y le di ese caminar. Él se hubiera evitado tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas cosas que Dios de pronto quiso que fuese así para que él pudiera predicarle a las otras personas que no cayeran y recayeran en ese caminar también. Pero es un proceso muy, muy fuerte. Hace unos días, hace 2 semanas exactamente, yo venía acá un domingo por la mañana y Casito nos llegó a la oración que hacemos todos los días a las 7 de la mañana. Porque en el momento que estaba esperando el bus, que nunca pasó, había una persona, un caminante colombiano, que se le habían muerto los padres. Era del campo, se le habían muerto los padres, y esa persona me vio pasar, y en ese momento yo no había guardado la Biblia, que me había acompañado a mí desde hace mucho tiempo. Yo no había guardado la Biblia, le estaba guardando en ese momento, estaba parando el bus, la guardé. Y esa persona me gritó, oye amigo, me dijo, amigo, dame una palabra, necesito una palabra. Y en ese momento, no sé, de eso que te bloqueas absolutamente todo y que todos los versículos que te has memorizado no salen y el único que te acuerdas es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Y yo termino de decírselo. Y yo que estaba mirando al cielo porque realmente no me acordaba completamente. Y haciendo memoria, en ese momento yo bajé la mirada. El Señor estaba sorprendido, se quedó sorprendido, como que, qué palabra tan bonita, me dijo él. Y me comenzó a contar la historia. Trabajaba en el campo, sus padres se encargaban de arar y él les ayudaba, arando todos los días. Y en un momento a otro, sus familiares, sus hermanos, estaban viviendo por fuera de Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, y él quedó completamente desamparado y solo. Después de que me terminó de contar la historia, mi corazón se sintió pesado. Me estaba diciendo el Espíritu de que le dejara una palabra. Y en ese momento que te bloqueas y dices, Dios, pero ¿cuál palabra? ¿Qué palabra necesita Él en ese momento para encaminarse en el camino correcto, siendo que Él no conocía cuál era el camino correcto? Y a mí me pareció fácil. Y yo dije, la tengo. Cogí la Biblia, revisé cada una de las páginas, saqué absolutamente todos los apuntes que tenía dentro de la Biblia, la cerré, y me quedó fácil decirle, amigo, mira, esta Biblia me acompañó toda mi vida y espero que a ti te acompañe también. Y se la regalé. Me dolió, porque obviamente en ese momento era sentimental, pero el sentirte tan bien, el hecho de impartir la palabra, porque al fin y al cabo una palabra puede salvarte la vida, pero toda la palabra te salva la existencia, te hace merecedor del Espíritu, siendo que ya somos merecedores del Espíritu, ¿no? Cabe constancia de... Pero la palabra te da el verdadero camino. Y no solamente una palabra, realmente toda la palabra es el verdadero camino. Y en ese momento yo me sentía como que raro, porque realmente hasta hace poco he sentido como esa conexión más vívida, más fuerte con el Espíritu Santo y por medio de la palabra y por medio de muchos sucesos que me han pasado en el transcurso de aproximadamente 3 meses. Y Dios, por ser fiel a lo que Él nos ha dado, a las Escrituras, a conocer cada uno de los contextos y las historias y las enseñanzas, ese caminar que pasó Cristo, que pasó cada uno de sus profetas y apóstoles, evangelistas, nos dice a nosotros y nos hace una pregunta. ¿Estás caminando por el camino que yo decidí para ti? ¿Estás seguro que ese es el camino adecuado? ¿Estás transitando por el camino adecuado? ¿Cómo tú te respondes a eso? Yo dije, sentado hoy, me senté y dije, ¿será que estoy caminando por el camino adecuado? Y yo dentro de mi corazón se movía, me sentía pesado porque en cierta manera yo sé que hasta el momento estoy caminando por un camino correcto. Un camino que ha sido fundamentado por medio de la palabra, por medio de meditar la palabra, por medio de tener cada uno de los versículos y hacerlas vida en mi vida. Pero la pregunta aquí, y quiero que se la respondan o la piensen ustedes mismos, ¿están caminando por el camino correcto?
¿Es lo que Dios quiere para su vida? La respuesta no va a llegar así como si yo sé que es en el proceso de meditar la palabra, de estar en comunión con Él, la oración, que es la herramienta que nos caracteriza como cristianos. Pero sí, sí quiero desde mi corazón que de verdad se respondan sinceramente esa pregunta. Eso no significa que todo lo que han vivido anteriormente haya sido perdido. Obviamente. ¿Por qué? Porque esas experiencias, experticias que ustedes tuvieron en el transcurso de vida, en mi caso, desde mis 25, próximos 26, para atrás, hayan sido perdidos. Tengo enseñanzas, tengo experiencias de vida y actualmente, por medio de la palabra de Dios, puedo direccionar a esas personas que han pasado por lo mismo o tienen algo similar para que ellos caminen y transiten por el camino correcto. ¿Cierto? En este caso, por medio de lo que ustedes han vivido, han tenido que pasar y saben que es un caminar no adecuado, pero ahora que tienen el Espíritu, pueden ayudar a esas personas que están caminando por ese sendero que están viviendo a trazar un camino correcto. Y ese caminar y ese proceso de estar viviendo en comunión con Cristo, no significa que tengas mayor voto o mayor voz que otras personas. Tienes que bajar la cabeza también y saber escuchar para poder saber enseñar. En ese proceso me ha hecho analizarme. Y quiero que por medio de lo que yo les estoy diciendo actualmente, en este momento, se analicen ustedes y puedan ayudar a las demás personas. Eso era todo.